el objetivo de esta charla hoy es pues compartirles un poco de estas cosas, sacarlos un poquitito de solo su curso, su estrategia y que veamos un poco más allá a nivel, como decía, nacional y regional. En eso le pedí a José Elizondo de la unidad de METICS que también nos acompañara en esta charla. Y básicamente, pues lo que queremos es compartir una reflexión sobre la educación superior más allá del COVID-19. José, pasamos. Lo primero que surgen son dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que sabemos? Y yo creo que ya en esto, pues todo lo hemos visto, se destacaron o se evidenciaron tres brechas en el país. Una brecha económica, y las clases pobres se vieron mucho más afectadas, las más ricas se han logrado sostener, pero sí se ha marcado esa diferencia. Una brecha tecnológica, y muchas de las personas, muchos de nuestros estudiantes se han visto en situaciones que antes estaban más o menos solventadas. Ahora ha sido mucho más difícil. Y esto ha implicado esfuerzos muy grandes a nivel, no solo de la universidad, sino a nivel del país, para poder poner a la mayoría de la población a un nivel accesible a la educación. Y la última brecha que se ha evidenciado mucho es la brecha pedagógica. Entonces, en este momento lo que podríamos decir es que tenemos una tierra fértil para ampliar y mejorar la educación superior. Muchas oportunidades. La segunda pregunta sería, ¿qué no sabemos? Y es el impacto que esta actual y esperada transformación social, económica, política y tecnológica va a tener en la educación superior. Y esta es la pregunta que a todos nos tiene. ¿Qué va a suceder a partir de aquí? ¿Cuál va a ser esa nueva realidad con la que nos vamos a enfrentar? A nivel ya regional, se habla mucho de 6 temas críticos para la educación superior, lo que es la equidad de acceso, la relevancia, la gobernanza, innovación, financiamiento e internacionalización. En estos aspectos, por ejemplo, en el último, tal vez no me voy a referir en esta charla hoy, pero vemos los grandes esfuerzos que tiene que hacer la OAISE en este momento para mantener todas las iniciativas de internacionalización y cómo se ha tenido que redefinir, pasando de proyectos como Aulas Espejo, y pasando de lo que teníamos antes, que era todas las becas, pasantías, estudios en el exterior, a modelos como Aulas Espejo en este momento. Voy a tratar de tocar algunas cositas de los otros durante esta charla. Ok, lo primero que tenemos que considerar es a nivel país cuál es nuestro principal pasivo. Y aquí lo que tenemos es una población mayoritariamente joven. A nivel mundial se habla de unos 360 millones de adolescentes que no estudian ni trabajan. Esos son los famosos ninis. En Costa Rica hablamos de un 22-23% de la población adolescente está en esta categoría. Sin embargo, aquí se nos presenta un problema más serio, que es el que tenemos que ir considerando en este momento. ¿Cómo hacemos cuando estos ninis pasan a ser nininis? Que sería este caso, cuando ya no son ni jóvenes, o sea, son jóvenes que ni estudian ni trabajan y además de eso ya no son jóvenes. Entonces, ese es uno de los dilemas que tiene el país y que a través de distintos mecanismos ha venido tratando de solventar. Entonces, ahí nosotros vemos dinámicas y cosas que las universidades han venido haciendo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, hablamos mucho de cómo mantenerlos dentro de la universidad, políticas para llegarle a la población, y vemos cómo hay otras universidades, por ejemplo, en el caso de UNED o de UTN, que ya ni siquiera cuentan con un examen de admisión, sino que son puertas abiertas para tratar de captar a toda esta población de adolescentes. En ese sentido, surge una pregunta. ¿Es la educación superior el promotor de la igualdad o por el contrario, más bien está contribuyendo a esta inequidad social, económica, tecnológica? Aquí les quiero compartir algunos cuadros o estadísticas que se dan a nivel mundial y regional. En este caso es de varios países, se ven porcentajes de personas que han tenido educación superior o educación universitaria, 4 años al menos. En verde se ve aquellas personas que pertenecen a la clase económica alta, mientras que en amarillo se ve los que pertenecen a la clase económica baja. Entonces lo que se observa es, por ejemplo, si nos vamos al extremo derecho, que cerca de un 70-80% de las personas en ese país, en Ucrania creo que es, que están en la clase alta, tienen acceso a la educación superior, mientras que solo el 30% de las personas en clase baja tienen acceso a la educación superior en ese país. Entonces, esto nos muestra una brecha muy grande en acceso a la educación
según la clase económica en la que esté ese grupo. Y es algo que ya lo esperábamos. Las personas que estudian usualmente se preocupan porque sus hijos tengan una educación igual o mejor que la que ellos han tenido. En el siguiente cuadro vemos los mismos datos para Costa Rica. Por ejemplo, si me voy a la línea roja inferior, es el primer quintil. Entonces estamos hablando que un 7,2% de la gente más pobre en Costa Rica tiene acceso a la educación superior. Mientras que si nos vamos a los últimos dos quintiles, las líneas azul y anaranjada en la parte superior, hablamos que más de un 50, casi un 60% de la población que está en estos quintiles en Costa Rica tiene acceso a la educación superior. Entonces aquí volvemos a ver esa brecha que se presenta. Entonces ahí es donde surge la pregunta de si la educación en realidad está promoviendo la igualdad o no, o cómo logramos solventar este problema. José. Ok, otro de los problemas que nosotros tenemos en la Universidad de Costa Rica es la retención oportuna. Es uno de los mayores problemas que se han tratado de resolver. Para muchos de nosotros, tal vez recordamos que en nuestra época no era posible tener dos carreras o inscribirse en dos carreras. Creo que solo aquella gente que estaba con un promedio ponderado de 9,5 podía matricularse en dos. Ahora vemos estudiantes que están en 2, 3, 4 carreras a la vez. Y a veces nos preguntamos por qué. Bueno, eso es una de las estrategias que adoptó la universidad hace mucho tiempo para tratar de retener a esos estudiantes. La deserción estudiantil es un problema muy serio, pero también es un síntoma de una situación, o sea, el programa o el modelo que tiene la universidad no les está llegando por alguna razón. En el siguiente cuadro podemos ver el caso de Colombia. Colombia tiene programas de 7 años y se ven los porcentajes de deserción por año. Entonces, en el primer año, un 35% de los estudiantes desertan, dejan la carrera y así pues va variando. Es preocupante ver los casos 5, 6 y 7, donde estamos hablando de personas que han invertido 5, 6 o 7 años y terminan desertando. Nosotros tenemos esa situación. Recuerdo hace tiempo un profesor de ingeniería química que llegaba y me comentaba que para tercer año un 70% de sus estudiantes empiezan a trabajar. Un 90% de esos estudiantes no llega a presentar la tesis en aquel momento. Y recuerdo el caso de UNAM, como UNAM puso 5 formas diferentes para que un ingeniero pueda sacar su título con tal de que logren terminar. Entonces ya no es solo la tesis, sino que hay varios mecanismos. Lo importante es ver maneras de lograr que se logre culminar con esa graduación, con ese proyecto de vida. Seguimos, José. Otro de los desafíos que hablábamos era la gobernanza. Yo siempre lo he dicho, es una de las partes difíciles y la situación actual que vive el país y que vive el mundo, pues no lo hace más fácil para nuestros líderes. Coexisten fuertes y contradictorias dinámicas estatales y privadas. Todos hemos sido testigos de lo que está ocurriendo en este momento en la Asamblea, en los medios de noticias. Hay un carácter mixto de la provisión, coordinación y financiamiento de estos sistemas. La complejidad resultante de la interacción de los procesos de autorregulación de las organizaciones con procesos políticos, de mercado, redes que operan entre las organizaciones dentro del campo organizacional de la educación superior, inclusive dentro de la misma Universidad de Costa Rica, nosotros vemos ese tipo de dinámicas. Hay un efecto, impacto de la masificación, la diferenciación institucional, la especialización de las disciplinas, la profesionalización del autogobierno, la gestión y gerenciamiento de las organizaciones. No es lo mismo la Universidad de Costa Rica hace unos 30 años con un cierto número de estudiantes a lo que se está dando ahora. Solo las estadísticas muestran un aumento en la población estudiantil del 2010, 2014, 2018. Entonces estamos viendo cómo cada vez se considera la educación superior como clave para la superación y el desarrollo, no tanto de la persona, sino de la sociedad. Y por eso es que se da ese proceso de masificación. Y aunque nosotros a veces decimos es que no podemos, hay que controlar la entrada, hay que ver cómo hacerlo, tenemos una responsabilidad a nivel de sociedad con toda esta población. Entonces, por eso, pues ahí viene parte de este proceso de masificación. José, sí. En cuanto a nuestros líderes, y tal vez ahí aprovecharía ahí que veo a Pietro de los primeros en pantalla y que se está estrenando como director, pues en realidad nosotros necesitamos un tipo de líder diferente. Tiene que estar orientado a la acción, pero enfocado a la gente. Tiene que ser visionario, pero tiene que ser realista. Ambicioso, humilde, aspiracional e inspirador. Preparado para tomar riesgos y preparado para cuestionar los supuestos tradicionales.
Y yo creo que esas últimas dos cosas son tal vez de los retos más difíciles que van a tener nuestros directores, decanos y demás personas en puestos de toma de decisión. Estamos ante un nuevo contexto tecnológico. Entonces, en esta parte le doy la palabra a José. Listo, disculpen, tuve un problema con el micrófono. En este contexto tecnológico, bueno, en primer lugar, mi nombre es José Elizondo, yo soy asesor docente en NETICS y un gusto estar compartiendo hoy con ustedes. He tenido la dicha de compartir con varios de ustedes en distintas ocasiones, entonces un gusto estar aquí hoy con ustedes. En primer lugar, vemos que este nuevo contexto tecnológico que se ha visto en muchos casos acelerado o acelerada esta transformación dada la situación de crisis de salud que estamos viviendo, nos ha traído a colación algunos temas o algunas inquietudes que no necesariamente teníamos antes. En primer lugar, vemos estos datos muy interesantes sobre cuántos años faltan, de hecho, para que una máquina pueda llegar a hacer nuestro trabajo mejor que nosotros. Vemos algunos incluso que en su momento hubiéramos considerado que no eran viables a realizar con una máquina, como por ejemplo, digamos, conductor de tractores, entre muchísimos otros. Y quisiera mostrarles, de hecho, un ejemplo muy interesante que es este robot, de hecho, cirujano que se llama Da Vinci, en el hospital de Amrita, que ha llegado a completar más de 780 cirugías en múltiples especialidades en solo 2 años. Un robot que ya puede realizar procedimientos quirúrgicos. Precisamente y ante este contexto tan complejo, ¿cómo enfrentamos esta transformación que está viviendo la docencia como tal? Algunas cifras que pueden ayudarnos a entender estas transformaciones y sus implicaciones de mejor manera son que más de 200 millones de personas estudiantes de educación superior actualmente están sin acudir a las universidades, dada la actual crisis. Frente a esto también, aproximadamente un 70% de los estudiantes internacionales han tenido que regresar a sus países de origen y aún hay un 30% que permanecen en sus países de destino en condiciones precarias muy difíciles. Además, solo un 60% de la enseñanza ha podido ser sustituida por medios no presenciales, lo cual deja de hecho a un 40% con un claro déficit de aprendizaje. Precisamente y aunado a este déficit tenemos la ya existente, incluso antes de esta situación, brecha digital. Vemos incluso algunos datos sobre la penetración de Internet en distintas regiones del mundo. Vemos como África tiene alrededor de un 40%, en América del Norte sí tiene mucho más, con un 94%, en nuestro caso Centroamérica 61%, el Caribe 48%, y Níger y Somalia con un 10% de penetración de Internet en su población. Imaginemos cómo antes era un problema de hecho existente, pero que acrecienta las limitaciones en el acceso a la educación, dada la situación actual. Precisamente algunas reflexiones que han surgido sobre la docencia en este proceso que estamos viviendo y que sé que muchos y muchas de ustedes han podido experimentar en su ejercicio docente, es que nos hemos enfrentado primero a una excesiva carga académica. Esta transformación de las actividades del espacio físico al virtual ha generado que en muchos casos las actividades requieran muchísima más inversión de tiempo de nosotros y de las y los estudiantes, lo cual hace también que se vuelva más cansado. La brecha digital, precisamente en el manejo de las tecnologías y el acceso a conectividad de dispositivos, entre otros, también ha generado situaciones de inequidad en el acceso a la educación. Además, precisamente un reflejo de esto son los problemas de conexión que tienen muchas personas para las actividades de carácter sincrónico, sobre todo. En muchas disciplinas hemos visto cómo el componente práctico, que es parte del aprendizaje de varias de nuestras áreas, se ha visto limitado o se ha enfrentado a un reto inmenso para trasladarse a la virtualidad. Y también ha habido un impacto negativo en las relaciones interpersonales y la comunicación eficiente que se da dentro de estos espacios. Este impacto negativo se refleja en lo físico, en lo mental y emocional. Y tenemos clases agotadoras y en muchos casos sin interés por parte de los estudiantes. Imaginemos que antes nosotros en muchos casos teníamos ejemplos de aprendizaje meramente memorístico, no tanto significativo, que se acrecienta o este problema se acrecienta cuando nos trasladamos a la virtualidad, un espacio donde no necesariamente nos vemos cara a cara para construir los aprendizajes. José, Sí, Germán. perdón que te interrumpa un momento. Nada más quería hacerles la nota que estos comentarios que acaba de dar José son el resultado de una encuesta que realiza la Federación de Estudiantes a nivel universitario
y cada una de esos comentarios corresponde a una facultad en específico que sus estudiantes reportaron esa situación. Así es. Listo. Gracias, Germán. Precisamente, con base en estos datos que hemos obtenido, llaman la atención algunas cosas. Primero, hablamos de estas clases que tienen un tiempo excesivo. Vemos cómo en la mayoría de los casos, según esta estadística recabada por el CEA, de hecho, el promedio de horas invertidas en clases sincrónicas, que en muchos casos se realiza a través de herramientas como Zoom, es de 2 a 3 horas, pero tenemos casos incluso de 4 horas y más. Germán no me deja mentir, de hecho, que hemos recibido incluso hasta casos de clases que sobrepasan las 5 horas en muchos casos, lo cual por supuesto es muy cansado y puede afectar el aprendizaje y la concentración de las y los estudiantes. Aquí sopesamos, de hecho, con base también en esta encuesta, algunos de los aspectos positivos que las y los estudiantes perciben también un poco del uso de estas tecnologías y la virtualización de los aprendizajes, pero también comparadas, ¿verdad?, con otros factores. Por ejemplo, perciben que es beneficioso el ahorro en el tiempo de desplazamiento, ahorro económico en general, hay evaluaciones más diversas, más herramientas a la disposición de los estudiantes, pero vemos como también hay muchas personas que identifican, de hecho, ningún aspecto positivo o no perciben tal vez tanto el beneficio de una mejor comunicación con estudiantes, entre estudiantes y profesores también. Precisamente, creo que es redundante decir, de hecho, que la docencia se está transformando, pero ¿hacia dónde nos estamos transformando y hacia dónde está yendo nuestra docencia en este momento? Desde la Universidad de Costa Rica y muy especialmente desde METICS, que es la unidad encargada de brindar apoyo a la docencia con tecnologías, hemos brindado soporte técnico y didáctico para esta transición y este uso de tecnologías y virtualidad para el aprendizaje. Además, hemos dado soporte técnico y didáctico a la plataforma tecnológica para sostener nuestros cursos. En este caso, actualmente casi que una grandísima parte de nuestra malla curricular está en mediación virtual, que es la plataforma de entornos virtuales para el aprendizaje con la que contamos. La universidad también ha hecho una labor encomiable en el préstamo de dispositivos a las y los estudiantes que reportaron no tener dispositivos para conectarse a través de campañas de donación, entre muchísimos otros. Se han creado grupos de apoyo, tanto de docentes como de estudiantes, para apoyar a estudiantes y a otros docentes en la adopción de estas tecnologías. Y desde METICS también hemos brindado mucho acompañamiento y capacitación docente, aunado a muchas estrategias que se han desarrollado en las distintas unidades académicas para eso. Precisamente en este compartir hemos logrado aprender mucho y construir muchísimas pautas de manera conjunta con las y los docentes de distintas unidades académicas, a través de espacios como por ejemplo conversatorios, charlas que hemos realizado y muy importante también, hemos visto el surgimiento también de nuevas estrategias como las células de apoyo en distintas unidades académicas conformadas por docentes que se ofrecen a ayudar a sus colegas en sus distintas áreas. Quisiera mostrarles brevemente un gráfico que muestra el alcance de nuestras capacitaciones. En celeste se observan las capacitaciones que son de carácter virtual y llama la atención cómo hemos tenido un alcance muchísimo más alto en lo que llamamos, estos datos son hasta julio del presente año. En 2020 hemos alcanzado a muchísimas más personas, por supuesto también se ve reflejada la necesidad que hemos tenido de capacitación también a través de medios virtuales, mucho más que en años anteriores. Otro apoyo inmenso y un crecimiento enorme que hemos tenido es la creación de células de apoyo en sedes y recintos. Estas células de apoyo están conformadas por docentes que han participado con nosotros, que se han capacitado con nosotros y que han demostrado tener un amplio manejo de las tecnologías y que se han dedicado de una manera encomiable, reitero, a apoyar a otras personas en la adopción de estas tecnologías. Aquí de hecho tenemos varios de esos docentes. Entonces, ¿cuál es nuestra nueva realidad? ¿Cuál es la nueva realidad a la que nos estamos enfrentando como instituciones educativas, como docentes, como participantes de este proceso? Tenemos un mundo, en primer lugar, por supuesto, cada vez más intercomunicado, un mundo también mucho más turbulento, que se acrecienta dada la situación que vivimos, pero a la vez la oportunidad de un mundo que puede ser cada vez más fascinante, dada la amplia conexión que tenemos ahora y el alcance de hecho información, a pesar de las brechas digitales que tenemos. Pero en esta nueva realidad, que no deja de estar llena de retos, también nos enfrentamos, por ejemplo, a la situación de salud que vivimos. ¿Cómo vamos a enfrentar una docencia, por ejemplo, un eventual regreso a la presencialidad en una situación en la que no siempre vamos a poder estar cerca, una situación en la cual incluso desconocemos cómo se van a ver, cómo van a ser las clases que vamos a tener en el futuro?
Estos son parte de los grandes retos que tenemos como docentes y a los cuales, de hecho, con mucha creatividad y con mucho dinamismo, nos hemos adaptado en muchos casos. Le doy el pase de nuevo a Germán. Gracias, José. En esta tercera parte de la charla, lo que queremos es enfocarnos un poco hacia dónde vamos y cuáles son los retos y los desafíos que estamos asumiendo como docentes en una universidad, en una institución de educación superior. Ok, lo primero es, sí, tenemos que aceptar que la educación superior es un propiciador del desarrollo social. Y como tal, es importante que la educación superior se vea como la clave. José, pasamos. Se vea como la clave en la formación humana, en tolerancias y ciudadanía. Es decir, no solo tenemos que pensar en la educación superior como aquel instrumento para dotar al estudiante de conocimiento, sino que también es clave para la formación de personas, de ciudadanos. Entonces, aquí empezamos a hablar de formación humana, de tolerancia y de ciudadanía. El siguiente cuadro es un cuadro bastante interesante de una encuesta que se hace donde se le pregunta a las personas con quién, si estarían dispuestas o no a convivir en su casa con. Entonces ahí tenemos personas de alguna discapacidad, de otra raza, extranjeros, con alguna enfermedad, lesbianas, homosexuales. Entonces es muy interesante ver en rojo cómo las personas que solo tienen educación primaria, en una gran parte, casi la mitad de ellos, dice no estoy dispuesto a vivir con alguna de estas personas. Mientras que los que tienen educación superior, en verde, al extremo, solo hablamos de porcentajes pequeños, de un 5, 6, 7% de estas personas universitarias que dirían o que dicen no estoy dispuesto a compartir con estas otras personas. O sea, eso nos muestra que la persona que ha recibido una educación universitaria tiende a ser mucho más tolerante, más abierto a convivir con otras personas. En este cuadro pues nos preguntamos qué es lo que están aprendiendo los estudiantes. No sé si ustedes recuerdan lo que va en el círculo verde. En este momento lo que estamos viendo es en realidad la taxonomía de Bloom, donde el primer nivel corresponde a recordar, simplemente. Resulta que muchos de nuestros sistemas educativos están basados solo en memoria. Entonces, hablamos de evaluaciones memorísticas, hablamos de procesos en los que yo lo que busco intencionalmente o tal vez no intencionalmente es que el estudiante solo recuerde y dejamos de lado todo lo demás. Sin embargo, se sabe que para el siglo XXI lo que yo necesito son ciudadanos que sean capaces de aplicar, de analizar, de evaluar y de crear. Entonces, yo tengo que adaptar mis programas educativos a esta nueva realidad. Entonces, esto es parte de lo que yo debería siempre preguntarme al momento de hacer el planeamiento, por ejemplo, ahora que estamos a inicio del semestre, ¿qué es lo que está aprendiendo el estudiante o qué es lo que debería aprender? Y a partir de ahí, dirigir todo el proyecto educativo. Más allá de los conocimientos fríos, el estudiante debería tener una sólida formación humanista, debería tener un programa de educación general, no es un especialista. Deberíamos cuidar más la aptitud y no la actitud que tenga y ponerle mucho énfasis a las habilidades blandas. Habilidades blandas, pues por nombres que se le dan en algunos otros ambientes se dice habilidades transversales o competencias transversales. Lo importante es que en el siglo XXI son de las que más importancia tienen y nosotros a veces las descuidamos mucho. Hay empresas en Costa Rica que, por ejemplo, han decidido, antes era contratemos solo a los ingenieros de las universidades estatales, después dijeron no, contratemos a ingenieros de cualquier universidad y lo que ellos hicieron fue desarrollar su propio plan de capacitación para esos ingenieros. Hablo de algunas empresas grandes como Intel, IBM, que tienen planes de 3 años de capacitación de su personal una vez salido de la universidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos pues que reflexionar un poquitito y ver qué es lo que nos hace falta a nosotros en esa formación. ¿Seguimos, José? El profesional exitoso del futuro. Ok, ¿qué características tiene? Hay 2 cualidades básicas. Una es, como se ve en la ilustración, hablamos de una persona que se ajusta. Son personas inteligentes que combinan la educación, los intereses y las habilidades y se convierten en un equipo unipersonal multifuncional. Pero también por el otro lado, son personas que se han ajustado, que saben que una de sus habilidades más importantes es cómo creativamente desarrollan y modifican habilidades y conocimiento para unirse en sociedad.
Entonces, uno de los puntos que se destaca mucho también, que no se menciona aquí, es la parte de la colaboración, como una de las cosas más importantes. Seguimos, José. Modelos innovadores de universidades. Aquí es donde ya empezamos un poco a ver hacia adelante y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que deberíamos tener? En la UNESCO se presentan varios modelos educativos o propuestas de desarrollo que se han venido dando a lo largo de los últimos 20 años, que hacen hincapié en la relación entre la utilización de las tecnologías, de las TIC, la reforma educativa y el crecimiento económico. Es muy interesante porque, pues bien, nosotros en la universidad pensamos básicamente en educación, pero recordemos que somos parte de la sociedad. Últimamente estamos tratando de hacerlo evidente en nuestra sociedad y que lo que nosotros hagamos tiene un impacto muy fuerte en el crecimiento económico del país. Ok, entonces en este sentido, el modelo que nosotros usemos debería basarse en la hipótesis de que el crecimiento económico sistémico es la clave de la reducción de la pobreza y del aumento de la prosperidad. Cuando hablo de un crecimiento económico sistémico, estamos hablando no del modelo anterior de era creemos más ingenieros, más profesionales, más médicos, o sea, más de todo, sino que más bien tiene que ser en una manera articulada, estratégica. En esta suposición o esta hipótesis se corrobora con el desarrollo de estados tan diversos como Singapur, Finlandia, Irlanda, Corea y Chile. Esos países tienen algo en común. Hace unos 35 años eran países pobres. Y gracias a reformas educativas fuertes que ellos implementaron en ese modelo, ahora son ejemplos o están marcando la ruta a muchos otros países. Según la UNESCO, en un informe Education in and for the Information Society, establece que las TIC son los motivadores del crecimiento de instrumentos para el empoderamiento de las personas, que tienen hondas repercusiones en la evolución y el mejoramiento de la educación. En el cuadro vemos algunos ejemplos de universidades innovadoras, universidades en líneas con oferta y no presencial y flexible, Open Universities. Clustering, sistemas de universidades que se han unido. Por ejemplo, Alemania tiene unos modelos interesantísimos en la parte de ciencias. Universidades de expertise práctico, con un aprendizaje orientado a la experiencia práctica. Alianzas estratégicas y universidades multidisciplinarias. Esto también es un gran reto para nosotros. Este cuadro que muestra aquí es la manera en que se puede medir el aprendizaje. Y aquí yo creo que nosotros en los últimos 2 o 3 años hemos venido hablando en Redic y en otros espacios de que la evaluación es uno de los retos más grandes que tenemos. A mí me llamó la atención ver este cuadro, este de hecho Malasia. Como en Malasia ellos miden el aprendizaje de los estudiantes. Como ustedes ven, se mide a través de varias categorías. Conocimiento, habilidades prácticas y psicomotores, habilidades sociales y responsabilidad, ética y valores, comunicación y liderazgo, resolución de problemas y habilidades científicas, manejo de la información y ese aprendizaje continuo a lo largo de la vida, emprendimiento y habilidades administrativas. O sea, estamos viendo un profesional íntegro, no solo en una sola línea, por ejemplo, solo conocimiento, como algunos de nuestros programas tienden a ser más de la índole disciplinaria, todo lo que el estudiante, que decir, todo lo que el científico debería saber o el ingeniero debería saber, sino que en este es diferente, es el desarrollo de una persona íntegra para la sociedad. Seguimos, José. Okay. Ese es otro ejemplo muy interesante. En esta fotografía vemos a Esas Azar, es de Malasia. Resulta que él es una de esas personas que abandonó la universidad a mitad del camino, uno de esos dropouts. Resulta que empieza con otro modelo, el país ofrece otro sistema con apoyos del MIT, del Banco Mundial, no, el Banco Malaysian Central Bank, en el que se le ofrecen oportunidades para seguir estudiando fuera de la universidad y no frente a los profesores. En este momento se encuentra desarrollando un MBA, una maestría en administración de negocios. Entonces, eso es otra cosa de las que nosotros tenemos que empezar a reconocer. El aprendizaje no solo se da en el aula y no solo se da frente a los profesores. Y más ahora, en los tiempos después del COVID, con toda la virtualización, nos damos cuenta que nuestros estudiantes están aprendiendo en la casa,
de los amigos, de los familiares, de los profesores, del espacio de la universidad, pero no es el único. Entonces ahí tenemos que abrir un poco nuestras estrategias para incorporarlos. Otro de los ejemplos, que aquí en la universidad hemos tratado de hacerlo desde hace tiempo, pero pues todavía no lo hemos arrancado, es los MOOC. Por ejemplo, Malasia, que se ha convertido en todo un ejemplo, tiene un programa de MOOCs donde hay más de 250 cursos o programas completos, más de 220,000 estudiantes con más de 170 países participando. Y ellos enfatizan el aprendizaje asincrónico y con el apoyo de las tecnologías. Si mal no recuerdo, en las PAO, cuando estábamos en una de las charlas que nos dieron hace tiempo, varios de los que estamos hoy aquí presentes participamos, nos comentaban cómo el vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Ciencia Aplicada de MIT nos decía que la industria de MOOCs que ellos tienen es de 2.1 billones de dólares. Entonces, estamos hablando de cursos abiertos, gratuitos, que generan cualquier cantidad de réditos para la misma universidad. En general, los modelos económicos de nuevo crecimiento, como por ejemplo de los países que les mencioné hace poco, establecen la importancia de este conocimiento, de la innovación y del desarrollo de capacidades humanas como fuentes de crecimiento económico sostenible. Entonces, es muy interesante porque no solo dicen, no es solo la mano de obra como tal, sino que es la capacidad humana que se desarrolla en ese estudiante. Es lo que los está llevando hacia adelante. Entonces, por eso, muchas de las políticas que se están dando en esos países van dirigidos al acceso a una educación de realización personal y de contribuciones. Otra vez, no es solo que yo como estudiante o como persona me desarrolle y me haga profesional, sino que es la contribución que yo como profesional y como persona pueda darle a la sociedad. Y esas son las partes que nosotros también deberíamos valorar en nuestros programas. José. Ejemplo de estos, en otros países vemos, bueno, no en otros países, Costa Rica también lo estaba haciendo hasta antes del COVID, el estimular la sensibilidad del estudiante con su entorno. Entonces, ahí vemos programas de voluntariado, servicio nacional, prácticas profesionales, viajes. Nosotros aquí, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, pues teníamos toda una serie de becas para estudiantes de segundo a cuarto año de carrera, donde podían ir desde un mes, mes y medio, hasta 6 meses a otros países y esos estudios pueden ser convalidados. Además de los programas que tenemos ya propiamente de maestrías y doctorados en convenios con otras universidades. Esos son de los retos más grandes que tenemos en este momento, de cómo logramos mantener este tipo de proyectos. En fin, ¿cuál es la universidad que nosotros necesitamos en este momento? Para innovar, se requiere pensar y actuar más allá de lo convencional. Y ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, las palabras de Eleonora Badilla en una charla que nos daba en física, donde ella llegaba y decía, para imaginarse algo, usted necesita conocerlo primero. O sea, no se puede imaginar algo que usted no conoce. Y eso es lo que nos está costando mucho. En este momento estamos ante un escenario totalmente diferente y lo más que tratamos de hacer es de replicar lo que ya sabíamos y es una respuesta normal del cerebro. Pero en ese momento a nosotros nos va a tocar ir un poquito más allá de lo convencional. Tenemos que pensar en un sistema más internacional, pero conectado con la comunidad local, ser más flexible, más innovador, más emprendedor, con una menor aversión al cambio y más colaborativo. Y yo creo que tal vez las últimas dos, esa resistencia al cambio y el ser más colaborativo, son de las cosas que más nos están costando. Una vez que logramos abrir eso, pues las otras van cayendo por su cuenta, diría yo. Ok, entonces, ¿qué oportunidades hemos encontrado nosotros aquí en la universidad a partir de este paseo por otros espacios y dentro de las mismas unidades y con los estudiantes y con las sedes? Ok, es una oportunidad para tener un aprendizaje significativo y una mayor interacción. Por ejemplo, en el caso de las sedes hemos visto que esta virtualidad más bien les ha permitido a muchas sedes potenciarse. Las distancias se han reducido en ese sentido, las sedes han sido sumamente flexibles, resilientes y han actuado muy bien. Entonces ahí es donde nosotros más bien decimos es momento de empezar a aprovechar esto para ponerlas al nivel de toda la universidad y que tengan una participación activa.
En el caso de METICS, pues hemos dicho que queremos ya en nuestras charlas, en los seminarios bueno, los cafés y las charlas, empezar a compartir más estas experiencias. Ha sido muy, muy interesante. Una de las oportunidades que tenemos es empezar a desarrollar evaluaciones auténticas, pero de nuevo, esto es tal vez uno de los retos más grandes. La resistencia al cambio en la forma de la evaluación es muy grande. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a desligarnos un poco de lo convencional y empezar a ver qué es lo que en realidad yo quiero que el estudiante aprenda y entonces qué es lo que yo voy a medir. La flexibilidad curricular. La universidad es muy pieza en muchas cosas. Nuestros programas latinoamericanos, a diferencia de los europeos y los norteamericanos, tienden a ser muy inflexibles, muy cargados académicamente. O sea, cada vez les agregamos más y más y más cosas que el estudiante debería saber. Caso contrario, como decía en Norteamérica, Europa, los programas tienen cada vez menos carga académica, pero le dan oportunidad al estudiante a través de optativas y otro tipo de prácticas, que el estudiante vaya creando su propio portafolio de conocimientos y herramientas. El rol docente, presente y acompañante. En todos los modelos de UNESCO que se presentan, ellos establecen que el docente es la pieza clave en el proceso educativo. El docente es el que viene ahora a crear esas experiencias de aprendizaje, esos espacios, a guiar al estudiante en su aprendizaje. Entonces ahí nosotros necesitamos como docentes redefinirnos también. Algunos a veces sentimos que esta idea de que yo solo voy a ser mediador o que solo voy a ser acompañante, o sea, yo le pongo ese solo, resulta que no, al contrario. La función que adquiere es una definición más real de lo que viene a ser y más importante de lo que viene a ser docente. Porque ya no es solo ese docente que transmite el conocimiento, sino que es un docente que tiene que dirigir y organizar y orquestar todo ese proceso de aprendizaje. Ayudarle al estudiante a encontrar el conocimiento, a poderlo asimilar, a darle aplicabilidad y valor. Este cambio en el rol del docente también viene a implicar un cambio en el rol del estudiante. Y ya lo hemos marcado muchas veces, el estudiante se vuelve más autónomo o tiene que aprender a ser más autónomo, más activo, a tomar conciencia de si está o no aprendiendo y cómo puede llegar y mejorar eso. Nada más aquí hago una pequeña llamada. Recuerden que nosotros todavía estamos en un proceso de formación. Entonces yo no puedo culpar al estudiante de algo en lo que no lo hemos ido formando. Por eso es importante que reconozcamos que aún en la universidad nuestros estudiantes están en ese proceso de formación y nos corresponde a nosotros pues guiarlos un poco en esa parte. El otro reto que tenemos o que oportunidades que hemos encontrado, como lo marcó José hace rato, es el de la articulación de las células de apoyo en instancias universitarias. Fue muy interesante, repito, ver la respuesta que tuvimos. Diría yo que toda la universidad, en realidad, cuando se le dijo, nos vamos a la virtualidad, todos, la gran mayoría dijo, no, no puedo. Y después de una semana empezamos a ver ideas, proyectos, iniciativas. Fue increíble. Muchas de esas que dijeron no puedo, después estaban haciendo cosas geniales y estaban colaborando y trabajando con otros docentes. En este momento lo que nos toca a nosotros es cómo mantener esas iniciativas vivas y cómo articularlas. Para METICS ha sido un placer empezar a ver ya ahora trabajos en conjunto con el DEDUM, con SEA, con NIDES, con Protea, con algunas de las escuelas como Ciencias Políticas que nos ayudó. Ya estamos en colaboración con algunas de las sedes, como la sede del Sur. Hemos estado hablando con la sede del Atlántico también para poder llevar a cabo, mantener esta red de articulación. La sede de Guanacaste también está participando en esto. Seguimos, José. Hacia el futuro, entonces, ¿cómo será nuestra docencia post-crisis? Aquí hay un mensaje que yo casi siempre trato de decirle a los profesores cuando hablamos en las unidades. No veamos la virtualidad como esa realidad a la que vamos. La virtualidad es solo una herramienta que, pasada esta crisis de la pandemia, pues va a ser una herramienta más que la vamos a integrar en nuestra forma de trabajar. Sí es un hecho que las tecnologías de la comunicación y la información, lo que vinieron desde hace años, era a democratizar el acceso a la educación. Y se sabe, ya hemos visto la experiencia en muchos países, que haciendo un buen uso de ellos, muchas personas que antes no tenían acceso a la educación, ahora sí lo tienen.
Entonces, ese sería el reto para nosotros. O sea, que pensemos en la virtualidad como una herramienta más que se puede integrar a nuestra caja de herramientas y que nos permita un desarrollo óptimo. A largo plazo, nosotros tenemos, pasamos, José. A largo plazo tenemos varios retos o varias iniciativas en las que nos estamos moviendo. Redefinir el rol docente, pues ya estamos empezando a trabajar un poquito en eso. Es interesante ver que la Universidad de Costa Rica pues tiene un pequeño perfil del docente universitario. Tenemos que empezar a definir el perfil del docente virtual también. Un acompañamiento continuo al docente. Es importante volver a establecer una estructura institucional que se encargue de ir guiando este acompañamiento docente. La universidad en este momento, salvo pequeñas iniciativas aisladas, por ejemplo Redic, pues no tenemos este modelo como tal. Entonces tenemos que trabajarlo. METIX, que no es mediación virtual, es esta unidad de apoyo y necesita reforzarse. En este momento hablamos de 4 o 5 capacitadores que están trabajando en la unidad para unos 9,000 docentes. Por eso los cuadros que nos mostraba José ahora, de cómo solo en este año se ha logrado duplicar un poco más la cantidad de docentes que participaron en talleres, capacitaciones, charlas, comparado al año pasado. Y todavía nos queda todo un segundo semestre por avanzar. Hay varias iniciativas en las que estamos trabajando en esto, por lo menos que cuando esta administración termine, quede montado un proyecto más integral de acompañamiento y de innovación docente. El programa institucional para el acompañamiento, que es el que les estaba mencionando, y el reforzamiento de la infraestructura tecnológica. De abril a la fecha, mediación virtual se ha hecho 4 veces más grande, diría yo, y estamos en el proceso de duplicar la capacidad de memoria para pasar a unas 8 veces lo que teníamos en febrero, marzo. Igualmente, UCR Global acaba de ser lanzada para todos los proyectos de acción social, con una capacidad igual a una de las plataformas de mediación virtual. Y se debe también integrar y experimentar con tecnologías y estrategias didácticas. Ese es uno de los campos nuevos que se quiere reforzar a METIX. Creo que Javier Quesada nos comentaba el otro día de las miles de aplicaciones que surgen cada año. La idea es que podamos empezar a hacer un estudio, monitorear, analizar, discriminar y ver cuáles son aquellas que en realidad tienen ese impacto y que van a persistir en el tiempo y que sean esas tendencias y estrategias que nosotros empecemos a incorporar en la Universidad de Costa Rica. ¿Cuáles son nuestros retos? Entonces, como decíamos, la capacitación de todo el cuerpo docente. ¿Cómo hacer que este cuerpo docente esté dispuesto y se sensibilice a las necesidades actuales y de los estudiantes? ¿Cómo trabajar con los actores del proceso de aprendizaje? ¿Quiénes son? Estudiantes y docentes. Y con las instancias que colaboran en esto. Como decíamos antes, NIDES, Protea, cada una de las sedes, las células que se han venido desarrollando, el DEDUM, METIX, tenemos RIFED, Direcciona, instancias de la Universidad de Costa Rica. Necesitamos democratizar el acceso a las tecnologías y la conectividad. Esto se va más allá de la universidad. Sin embargo, nos damos cuenta que hay convenios que se mantienen entre la universidad y el ICE para llevarle la tecnología o el acceso a todos nuestros estudiantes. Aquellos que inclusive están en zonas muy lejanas, ya la universidad va por la segunda entrega de tabletas. Se han entregado también tarjetas SIM para conexión a Internet y ahí continuamos en ese proceso. Sí, este es uno de los retos más grandes que veíamos. Ese es el perfil de un o de una docente virtual según el modelo de la UNESCO y también el modelo que veíamos en una universidad de Colombia. Se habla de 5 competencias: la competencia tecnológica, competencia pedagógica, comunicativa, de gestión y de investigación, y en 3 niveles: innovador, integrador y explorador, o un nivel básico, un nivel medio y un nivel ya generador de conocimiento. Entonces ahí es importante que nosotros como docentes empecemos a ubicarnos en cada una de estas y que nos vayamos midiendo. Obviamente habrá algunas que dominemos bastante, otras que estamos un poco más débiles. Entonces ahí es parte del reto que tiene la institución. Como institución, que nosotros velamos por la calidad de la educación, reconocemos que el elemento más importante en el proceso es el docente. Entonces necesitamos capacitar al docente en estas 5 dimensiones.
Ya prácticamente para terminar, solo 3 pensamientos para dejarles en mente. Según dice Alejandro Gaviria de la Universidad de los Andes, Colombia, la universidad debe ser el espacio propicio en el cual la sociedad y la misma comunidad universitaria se miren y se reconozcan en el espejo de sus propias faltas. Debemos ser reflexivos. En ese sentido, Paul Valéry dice, lo que nos desconcierta en nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Y eso es tal vez la idea inicial de esta charla. Sin embargo, Charles Darwin nos decía en algún momento que, pasamos, José, que no son los más fuertes los que sobreviven y ni siquiera los más inteligentes. Sobreviven los que se adaptan mejor a las cambiantes condiciones de su entorno. Y con esto pues cerramos. Muchas gracias.